Vamos a comenzar, familia, con el tema de la directa de hoy, que hoy vamos a aprender algo importante. Familia, la revista Bohemia, como ya les he hablado aquí otras veces, desde principios de 1900, o sea, por 1910, la segunda década de 1900, comienza a tener un peso fundamental en la información no solo en Cuba, sino en América Latina entera. La revista Bohemia se convirtió en uno de los principales medios de prensa escritos de información de América. Su director, Miguel Ángel Quevedo, fue una de las personas más influyentes de aquella época por estar precisamente al frente de una de las revistas más leídas de aquel momento. Desde la revista Bohemia se manipuló al pueblo cubano durante muchos años. Desde la revista Bohemia se intentó dar voz a la chusma del pueblo cubano. Ahora que estos días la palabra chusma ha estado tan de moda, pues así la menciona Miguel Ángel Quevedo, se hace referencia a la chusma que se intentó ponerle voz en esta revista Bohemia. Y la revista Bohemia contribuyó a que el comunismo llegara al poder en Cuba. No fue la única responsable, pero contribuyó a que el comunismo llegara al poder en Cuba. Miguel Ángel Quevedo termina suicidándose en Caracas en el año 69, después de dejar una carta donde reconocía todo el daño que había provocado la revista Bohemia y además también culpando o poniéndole nombre a todos los demás responsables de que el comunismo haya llegado a Cuba. En esta revista Bohemia, en esta carta, hay algunos datos claves para entender la mentira del régimen cubano. Hace unos días, un cubano de estos que se viene arriba de pronto en las redes sociales y empieza a hablar de lo malo que era Batista, me dice que es que la dictadura de Batista dejó 40.000 muertos. Y le digo, bueno, ¿y dónde están las pruebas de eso? Me dice que se había equivocado, que eran 20.000 muertos. Y le volví a decir, bueno, ¿y dónde están las pruebas de eso? Y me dice que las pruebas están en la revista Bohemia. Y ahí era donde yo quería llegar porque sabía por dónde él venía. Porque ese cubano, como muchos otros, se ha leído la versión oficial del régimen y se ha leído las mentiras de la revista Bohemia, pero no se ha leído esta carta que les voy a leer ahora, donde el propio director de Bohemia explica con nombre y apellido del periodista que lo escribió que esos 20.000 muertos que se le achacan al régimen de Batista es simplemente falso. Es una mentira que se usó para manipular al pueblo cubano. Por eso, cubanos de dentro de Cuba, cubanos manipulados, cubanos adoctrinados, cubanos que repiten el discurso oficial una y otra vez. Cuando vayamos a hablar de historia, tenemos que tener todo el espectro, todo el abanico de la historia, todas las versiones de la historia, para no pecar, por una parte, de ingenuos y por otra de adoctrinados históricos, que es lo que, por desgracia, le pasa a una buena parte de la juventud cubana a día de hoy. La carta es breve, no es una carta larga ni es una carta difícil de entender y se las voy a leer completa y luego vamos a analizarla. Se las voy a compartir por aquí. Esta es la carta. Como pueden ver, es bastante corta y se las voy a leer. Bien. Comenzamos. Carta de despedida del director de la revista Bohemia, de la revista cubana Bohemia. Señor Ernesto Montaner, es a quien va dirigida la carta. Ernesto Montaner es un escritor, o era un escritor cubano que dirigió el periódico El Triunfo, que se editaba en Miami, Florida, y la carta se emite desde Caracas el 12 de agosto de 1969. Dice la carta: querido Ernesto, cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte. Ya me habré suicidado, al fin, sin que nadie pudiera impedírmelo, como me lo impidieron tú y Agustín Ayés el 21 de enero de 1965. Sé que después de muerto llevarán sobre mi tumba montañas de inculpaciones.
que querrán presentarme como el único culpable de la desgracia de Cuba. Y no niego mis errores ni mi culpabilidad. Lo que sí niego es que fuera el único culpable. Culpables fuimos todos en mayor o menor grado de responsabilidad. Culpables fuimos todos, los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores, arremetiendo contra todos los gobernantes, buscadores de aplausos que, por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud, por sentirse halagados por la aprobación de la plebe, vestían el odioso uniforme que no se quitaban nunca. No importa quién fuera el presidente, ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba. Había que atacarlos y había que destruirlos. El mismo pueblo que los elegía pedía a gritos su cabeza en la plaza pública. El pueblo también fue culpable. El pueblo que quería a Guiteras, el pueblo que quería a Chivás, el pueblo que aplaudía a Pardo Llada, el pueblo que compraba Bohemia porque Bohemia era vocero de ese pueblo, el pueblo que acompañó a Fidel desde Oriente hasta el campamento de Columbia. Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y la insensatez. Todos contribuimos a crearlo y todos, por resentidos, por demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que llegara al poder. Los periodistas que, conociendo la hoja de Fidel, su participación en el Bogotazo comunista, el asesinato de Manolo Castro y su conducta gangsteril en la Universidad de La Habana, pedíamos una amnistía para él y sus cómplices del asalto al cuartel Moncada cuando se encontraban en prisión. Fue culpable el Congreso que aprobó la ley de amnistía, la cual sacó a Castro de la prisión tras el ataque al cuartel Moncada. Los comentaristas de radio y televisión que lo colmaron de elogios y la chusma que la aplaudió delirantemente en las graderías del Congreso de la República. Bohemia no era más que un eco de la calle, aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos, invención diabólica del dipsómano Enriquito de la Osa, que sabía que Bohemia era el eco de la calle, pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia. Fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel para que derribara al régimen. Los miles de traidores que se vendieron al barbudo criminal y los que se ocuparon más del contrabando y del robo que de las acciones de la Sierra Maestra. Fueron culpables los curas de sotanas rojas que mandaban a los jóvenes para la sierra a servir a Castro y a sus guerrilleros, y el clero, oficialmente, que respaldaba a la revolución comunista con aquellas pastorales encendidas, combinando al gobierno a entregar el poder. Fue culpable Estados Unidos de América, que incautó las armas destinadas a las Fuerzas Armadas de Cuba en su lucha contra los guerrilleros. Y fue culpable el State Department, el Departamento de Estado, que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba. Fueron culpables el gobierno y su oposición, cuando el diálogo cívico, por no ceder y llegar a un acuerdo decoroso, pacífico y patriótico, los infiltrados por Fidel en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar como lo hicieron. Fueron culpables los políticos abstencionistas, que cerraron las puertas a todos los cambios electoralistas, y los periódicos que, como Bohemia, le hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones. Todos fuimos culpables, todos, por acción u omisión. Viejos y jóvenes, ricos y pobres, blancos y negros, honrados y ladrones, virtuosos y pecadores. Claro, que nos faltaba por aprender la lección increíble y amarga, que los más virtuosos y los más honrados eran los pobres. Muero asqueado, solo, proscrito, desterrado y traicionado y abandonado por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico en días muy difíciles, como Rómulo Betancourt, Figueres, Muñoz Marín,
Los titanes de esa izquierda democrática que tampoco tiene de democrática y tanto de izquierda. Todos deshumanizados y fríos me abandonaron en la caída. Cuando se convencieron de que yo era anticomunista, me demostraron que ellos eran antiquevedistas. Son los presuntos fundadores del tercer mundo, el mundo de Mao Zedong. Ojalá mi muerte sea fecunda y obligue a la meditación para que los que puedan aprendan la lección. Y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que las turbas incultas y desenfrenadas quieran que ellos digan, para que la prensa no sea más un eco de la calle, sino un faro de orientación para esa propia calle, para que los millonarios no den más sus dineros a quienes después los despojan de todo, para que los anunciantes no llenen de poderío con sus anuncios a publicaciones tendenciosas, sembradoras de odio y de infamia, capaces de destruir hasta la integridad física y moral de una nación o de un destierro. Y para que el pueblo recapacite y repudie esos voceros de odio cuyas frutas hemos visto que no podían ser más amargas. Fuimos un pueblo cegado por el odio y todos éramos víctimas de esa ceguera. Nuestros pecados nuestros pecados pesaron más que nuestras virtudes. Nos olvidamos de Núñez de Arce cuando dijo: cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano. Adiós, este es mi último adiós. Y dile a todos mis compatriotas que yo perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho, para que me perdonen todo el mal que he hecho. Miguel Ángel Quevedo. Bueno, esta es la carta de Quevedo, una carta de despedida antes de suicidarse, donde deja bastante claro lo que él llama los responsables del desastre cubano, los responsables de que Castro y el comunismo hayan llegado a Cuba, y enumera un grupo de responsables bastante amplio que va desde el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado hasta la propia plebe, la chusma del pueblo, como él le llama, los periodistas, los curas, la Iglesia Católica. Todos fueron responsables, cegados por el odio, como dice él, de que el comunismo llegara al poder en Cuba. Incluso su propia revista, la revista Bohemia, fue culpable de hacerse eco de mentiras tan burdas como esos 20.000 muertos provocados por el régimen de Batista, que era simplemente falso. No existieron 20.000 muertos. De hecho, no llegaron ni a 2.000 muertos los que provocó el régimen de Batista. Así que una vez más, cubanos que se siguen tragando todos estos cuentos, todo este discurso aprendido durante generaciones, por favor, basta ya. Ya la verdad, por suerte, está a la vista de todos. Vamos a tomar algunos fragmentos de esta carta y vamos a analizarlos con calma. Miren, el primer fragmento que quiero analizar con ustedes es el que dice: los periodistas que, conociendo la hoja de Fidel, su participación en el Bogotazo comunista. El Bogotazo comunista, yo lo expliqué ya en un video, fue una acción que ocurrió en Colombia, donde Fidel estaba allí y fue promotor de esta acción violenta que terminó en una especie de golpe de Estado en Colombia. Luego dice el asesinato de Manolo Castro. Manolo Castro fue un joven cubano que fue asesinado frente al Cine Resumen o el Cinecito el 22 de febrero de 1948. Fue expresidente de la FEU y director nacional de deportes. Ese era Manolo Castro. Él militaba en el movimiento socialista revolucionario y este movimiento era el movimiento opuesto a la Unión Insurreccional Revolucionaria, que era a la que pertenecía Fidel Castro. Pues Fidel Castro fue señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Manolo Castro. Este es uno
de los casos de asesinato que se le vinculan a Fidel Castro en su etapa de la Universidad de La Habana. Por eso continúa diciendo, y su conducta gangsteril en la Universidad de La Habana. Este fue uno de hecho, hay otro asesinato que le achacan a Fidel Castro, que le dispara a alguien por la espalda. También otro que le dispara a alguien y le da a otro, le dispara al toro y le da la vaquilla en el pie. Así bromeaban con esa acción, que le dispara al toro y le da la vaquilla, porque el disparo le impacta en una pierna a una persona que le decían la vaquilla. Pues todo esto fue la vida gangsteril de Fidel Castro en la Universidad de La Habana, esta vida de pandillero, mafioso, asesino, que la revista Bohemia, como bien lo denuncia su director Quevedo, ocultó, hizo caso omiso, desconociendo todo esto, ocultándoselo al pueblo y mostrándole una realidad que no existía. También la revista critica a aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos. Y el que lo inventó fue Enriquito de la Osa, un periodista que era consciente del poder que tenía la revista Bohemia en la calle. Era consciente de que Bohemia era el eco de la calle, como bien lo dice aquí, y que a su vez la calle era el eco de Bohemia. Todo lo que publicaba Bohemia, la calle lo tomaba como la absoluta verdad. Y el hecho de que en Bohemia se publicara que existían 20.000 muertos, era sabido que la calle lo iba a asumir como una absoluta verdad. Y Bohemia fue cómplice con toda conciencia de causa de esta gran mentira. Mentira que todavía a día de hoy siguen esgrimiendo estos mentirosos por una parte y desinformados cubanos por otra. Otro fragmento importante es el de los curas de sotanas rojas. La misma Iglesia Católica, los mismos religiosos que luego fueron perseguidos, luego fueron prohibidos, luego fueron muchos de ellos expulsados de Cuba. Pues estos mismos religiosos son criticados aquí por Bohemia, los curas de sotana roja le llaman, por enviar jóvenes a la Sierra Maestra a unirse a los guerrilleros. La Iglesia Católica, que debería estar a un lado de cualquier conflicto, no debería meterse más allá de apoyar a sus feligreses y a los desamparados, pues la Iglesia Católica mandó guerrilleros a la Sierra Maestra. La Iglesia Católica también es responsable, según Quevedo, del desastre cubano. El clero, que con aquellas pastorales encendidas también respaldaba la revolución comunista. ¿De qué es importante? Porque aquí Quevedo dice revolución comunista, no dice revolución triunfante, no dice revolución guerrillera, no dice movimiento armado. No, Quevedo dice claramente que el clero respaldaba con sus pastorales a la revolución comunista. A saber qué decían en las pastorales en aquel momento para tener una declaración así tan clara de respaldo a una revolución comunista desde esas pastorales, a saber lo que decían. También dice que fue culpable de Estados Unidos de América, que incautó las armas destinadas a las Fuerzas Armadas de Cuba. De esto ya hemos hablado otras veces, que es el bloqueo de armas que le puso los Estados Unidos a Batista. Estados Unidos le impidió o incautó cargamentos de armas que iban destinados al régimen de Batista para luchar contra los guerrilleros. De esto tampoco te hablan los comunistas cubanos. Para ellos, Estados Unidos siempre estuvo en contra de Fidel Castro, pero es que también estuvo en contra de Batista. También habla de que fue culpable el State Department, el Departamento de Estado, que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba. Y esto es verdad. Había una especie de conjura internacional y en el libro El Soviet Caribeño menciona alguna de estas cosas, que los comunistas tenían toda intención de apoderarse de Cuba desde Mella, desde los años 20, desde que se fundó el Partido Comunista con Mella y con Baliño. Ya había intención de apoderarse de Cuba. Y no solo por comunistas cubanos, no, estaban los bolcheviques también metidos. Y la CIA sabía todo esto. Y el Departamento de Estado sabía todo esto. Y lo permitieron también.
Luego también habla aquí de algo importante que yo creo, desde mi modo de ver, esto es una opinión personal, es una de las causas principales de que el pueblo cubano, una buena parte del pueblo cubano, apoyara a Fidel Castro y no siguiera un proceso que había intentado iniciar Batista. Y es cuando dice que y los periódicos que como Bohemia les hicieron el juego a los abstencionistas, negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones. Aquellas elecciones, ese término, hace referencia a las elecciones que había convocado Batista. Batista había convocado elecciones. Cuando Batista vio que ya no había salida, cuando Batista vio que ya estaba metido en un conflicto armado, Batista convocó elecciones. Esto tampoco te lo dicen los comunistas cubanos. Esto lo han obviado totalmente de la historia, lo han ocultado en la historia. Pero Batista, ese dictador que dio un golpe de Estado, que eliminó la Constitución del 40 y que luego la volvió a restaurar y que luego la volvió a eliminar con prórrogas cuando desembarcó el Granma, pues ese mismo dictador convocó elecciones. ¿Qué pasa? Que esas elecciones fueron rechazadas por una buena parte de los partidos políticos que existían y además fueron ocultadas por toda la prensa. La prensa hizo un complot para ocultar todo ese llamado a elecciones que había hecho Batista. Y Bohemia fue parte de ese complot de ocultar ese proceso electoral. Tal cual fue este complot que a día de hoy cuesta muchísimo encontrar cualquier publicación de la época refiriéndose a esas elecciones a las que convocó Batista. Para buscar esto hay que irse a los diarios de sesiones del Congreso, que es ahí donde está publicado toda esta información. Pero en la prensa encuentras prácticamente nada. ¿Por qué? Porque lo hicieron con toda intención. Ya Batista estaba reconocido como un dictador, pues él entendió que quizás convocando elecciones el país iba a tener una salida pacífica y no iban a llegar los comunistas al poder, porque Batista sí llamó a esta gente por su nombre. Batista sabía que estos eran comunistas, porque eran los mismos que lo habían apoyado a él antes. Batista fue apoyado por los comunistas. Y claro, todo el mundo negaba. Todo el mundo negaba que Fidel Castro era comunista. ¿Y Batista qué hizo? Pues convocar elecciones. Propuso una convocatoria electoral. Y toda la prensa y los abstencionistas hicieron caso omiso y sabotearon todo esto. Y así fue como llegó Castro al poder. Todos fuimos culpables, dice Quevedo. Y es verdad. Todos en aquel momento fueron culpables por acción u omisión. Incluso personas a las cuales yo admiro bastante, como Uber Matos, que luego, al darse cuenta de toda la mentira, se opuso al régimen comunista. Pero Uber Matos también fue culpable de que llegaran al poder porque les ayudó a que llegaran al poder. Que luego rectificó. Claro que sí, las personas pueden rectificar. Pero también todos, viejos y jóvenes, ricos y pobres, blancos y negros, honrados y ladrones, virtuosos y pecadores, todos fueron culpables. Mis abuelos, los tuyos, todos. Algunos se fueron culpables por omisión, otros lo apoyaron, culpables por acción, otros primero lo apoyaron y luego se rebelaron, pues también por desgracia, pero al fin y al cabo todos fueron responsables. Esta carta, familia, es un testimonio bastante fuerte de lo que fue la llegada de Fidel Castro al poder. Hay otro fragmento aquí que dice, habla de tres comunistas o de tres de izquierda, los titanes de esa izquierda, como se refiere, Rómulo Betancourt, Figueres y Muñoz Marín. Y dice una frase que es espectacular. Dice, los titanes de esa izquierda democrática, que tampoco tiene democrática y tanto de izquierda. Y esto me recuerda a algo que yo les he dicho aquí muchas veces cuando alguien me habla de socialdemocracia o de socialismo democrático, que yo les digo que no hay socialismo que sea democrático, pues es más o menos lo que dice aquí Quevedo, que
tampoco tiene de democrática y tanto de izquierda. Pues es más o menos lo que pasa con la socialdemocracia, con el socialismo democrático, que tampoco tiene de democrático y tanto de socialismo. Y luego dice que son los presuntos fundadores del tercer mundo y habla del mundo de Mao Zedong. Mao Zedong, recordemos que fue ese dictador comunista de China que ya por ese entonces estaba asesinando a millones, ha sido el dictador que más ha asesinado personas en el mundo. Tiene más de 80 millones de muertes a sus espaldas. Pues eran estos maoístas los que estaban llevando el comunismo a Cuba, seguidores de este asesino en masa. Luego continúa por aquí diciendo que y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que las turbas, incultas y desenfrenadas quieran que ellos digan. Y esto es importante porque a veces la prensa se hace eco del pueblo, de las masas, pero es que a veces las masas tienen una percepción de la realidad que no es precisamente la realidad más favorable o la realidad mejor o la realidad más ventajosa para la evolución del país y de la sociedad. Como mismo en Roma existía la plebe, esa plebe inculta, esa plebe del pan y circo, pues en Cuba existieron estas masas que Quevedo les llama turbas, incultas y desenfrenadas. Y el hecho de que la prensa se haga eco de lo que quieren y lo que predican estas turbas incultas y desenfrenadas, cuyas turbas, como lo hemos visto ayer en Cuba en un acto de repudio, pueden proclamar el odio directamente. Pues el hecho de que la prensa se haga eco de estos discursos, que pueden ser discursos de odio, lo que puede traer consigo es que ese discurso se generalice y provoque la salida de otras turbas y se haga masivo este discurso de odio y esta violencia. Y fue lo que pasó en Cuba. Se le dio voz a esta turba frenética, inculta y desenfrenada. Y esto provocó que toda esa turba que estaba en la Sierra Maestra, todo ese desastre comunista que ya estaba implantado en la Sierra Maestra, se extendiera por todo el país. Y todo esto ocurrió bajo la supervisión, por desgracia, de la revista Bohemia. Hace mención también para los del noticiero, querido Humbertico y Lazarito, y para todos los que nos llaman mercenarios pagados por la CIA. Dice la carta, para que los millonarios no den más sus dineros a quienes después los despojan de todos. Claro, es que los millonarios en Cuba, y ya se los enseñé también en algunas publicaciones que les he puesto aquí de la revista Bohemia, los millonarios en Cuba le dieron dinero a Fidel Castro. Fidel Castro recibió dinero de muchos millonarios que existían en Cuba, que vivían en Cuba. El movimiento 26 de julio, para ustedes comunistas cubanos que apoyan el movimiento terrorista 26 de julio, fue patrocinado por muchos millonarios que vivían en Cuba. Muchos de ellos le dieron dinero al movimiento 26 de julio. Los que no fueron extorsionados por el movimiento 26 de julio les dieron su dinero simplemente. Claro, y el mercenario soy yo. Por eso es que a veces me encantaría que entrara alguno de ellos aquí a decirme mercenario a la cara. Sigue diciendo Quevedo que para que el pueblo recapacite y repudie esos voceros de odio, y esta parte es importante y tiene que ver mucho con el contexto actual, el pueblo tiene que recapacitar. El pueblo cubano, aquel pueblo cubano, estamos hablando de finales de la década del 60, aquel pueblo cubano, ya Quevedo hacía un llamado a que recapacitara y repudiara a esos voceros de odio, que son los mismos voceros de odio que tenemos hoy en el noticiero de la televisión cubana. No nos equivoquemos, en aquel tiempo era la revista Bohemia, pero hoy es el NTV. En el NTV, en el noticiero de la televisión cubana, está el Lazarito, el Humbertico, el Serrano, la Irma Shelton. Estos son los voceros de odio de hoy. Y el pueblo, ese pueblo que tenía que recapacitar y despertar y repudiar a estos voceros de odio, por desgracia todavía hoy no lo ha hecho. Pero
En eso estamos, en eso estamos. Yo le tomo la palabra a Quevedo y seguiremos intentando que todo ese desastre que Quevedo menciona en su carta, de lo que él fue copartícipe, pues nosotros estamos intentando desde nuestros medios explicárselo al pueblo cubano para que recapacite y repudie a todos estos voceros de odio del régimen castrista que todavía a día de hoy siguen esparciendo su veneno prácticamente por toda la sociedad cubana. Termina Quevedo diciendo que fuimos un pueblo cegado por el odio. Es verdad, pero el odio a todo. El pueblo cubano aquel estaba cegado por el odio. Tenían el mejor país de América, familia. No me crean a mí. Váyanse a los anuarios estadísticos de la ONU. Ahí está. Cuba estaba en todos los renglones que quieras mirar. En todos. Estaba entre el primero y el quinto país de América. En cualquier renglón que quieras mirar. Cuba estaba entre el primer y el quinto país de América. ¿Qué tenía Cuba? El odio. El pueblo cubano que tenía odio. Era un pueblo cegado por el odio. Y como continúa Quevedo diciendo, fuimos víctimas de esa ceguera. Y esa ceguera no les permitió ver que le estaban entregando el país al mayor traidor que ha parido la historia de Cuba, a Fidel Castro. Ese fue el mayor problema que tenía el pueblo cubano, el odio y el no saber valorar lo que realmente era Cuba en ese momento. Y vuelvo a insistir, a mí no me crean, váyanse a la misma revista Bohemia desde 1910 hasta 1958. Miren lo que ahí sale publicado y díganme si eso era un país pobre. Váyanse a los anuarios estadísticos de la ONU. Miren las estadísticas que ahí aparecen y díganme si eso era un país pobre. Busquen, y esto es fácil de encontrar, la comparativa entre España y Cuba. Y van a ver que en la década del 50 el PIB español y el cubano era igual. Y el PIB per cápita también. Y van a ver cómo hasta la actualidad España ha ido creciendo y Cuba se ha ido empobreciendo. Y se ha disparado un PIB con respecto al otro. Éramos un país rico, tan rico que estábamos entre los primeros lugares de América y del mundo. Y el comunismo y esa ceguera por el odio son los que nos han llevado a la miseria que tenemos hoy. No solo la miseria material, porque la miseria material es fácil de solucionar. La miseria material se soluciona con recursos, riquezas, con dinero. Con eso se soluciona la miseria material. El problema que tiene el pueblo de Cuba es la miseria humana. El odio que todavía está. La envidia que ha sembrado el comunismo en el pueblo cubano. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, familia, esta era la carta de Miguel Ángel Quevedo que quería debatir hoy con ustedes para que, por una parte, los que siguen mintiendo con cosas tan absurdas como los 20.000 muertos, dejen de hacerlo. Es mentira. Está aquí escrito, es mentira los 20.000 muertos. Y pues para los que siguen diciendo que Fidel Castro llegó al poder porque era un dios y que era un libertador. No. Esto fue todo un complot de los medios de comunicación, de la Iglesia Católica, de los millonarios de Cuba, la clase alta, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue todo un complot que hubo en Cuba, un complot para poner a ese gran farsante que fue Fidel Castro en el poder. Complot que manipuló a las masas. Miren, les voy a poner un ejemplo simple. Lo que reconoció la revista The Times hace poco con lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, que se hizo un complot para destrozar la candidatura de Donald Trump y se consiguió. Pues eso mismo, llévenlo a aquel momento, a la década del 50. Exactamente lo mismo fue lo que pasó allí.
un complot de todos los medios de comunicación para manipular a las masas y ponerlas en contra de un régimen que ya de por sí era de facto un régimen autoritario, pues para poner a las masas más en contra y darle poder total al gran mentiroso que vino después, que fue Fidel Castro, y que la historia ha demostrado que era mucho peor que lo que fue el régimen de Batista. Mucho, pero muchísimo peor. Eso es más o menos lo que viene a decir esta carta de Miguel Ángel Quevedo. Está fácil de encontrar en internet. Pongan en Google carta de despedida a Miguel Ángel Quevedo, Bohemia, y les va a aparecer la carta. Se la pueden leer para que la entiendan mejor.